Hola a todos y a todas y bienvenidos a la formación para la manipulación del agua del consumo humano. Esta formación está dirigida a personas que se quieren formar en buenas prácticas en la manipulación de aguas para el consumo humano. Es necesaria para todas aquellas que se van a encargar en un campamento de verano de realizar las funciones de potabilización y de control de calidad en el agua que se va a consumir. Y además es un requisito para todas aquellas que lo vayan a hacer en la Comunidad Autónoma de Aragón. A pesar de ello, es interesante para cualquier persona que quiera iniciarse en la práctica de la manipulación de agua porque lo vaya a realizar en alguna de nuestras actividades. En primer lugar, vamos a ver una serie de definiciones para tener claros unos conceptos durante la formación. Bien, en primer lugar, el agua de consumo humano son todas aquellas aguas que en su estado original o después de un tratamiento son utilizadas para beber, para cocinar, para preparar alimentos, para la higiene personal y para otros usos domésticos, que se distribuyan a través de redes públicas o privadas, de cisternas o de depósitos, públicos o privados. En este caso, el depósito privado es el que nos incumbe en la realización del campamento de verano. Agua salobre y limpia es el agua de consumo humano que además no contiene ningún tipo de microorganismo o parásito o sustancia química en una cantidad que pueda suponer un riesgo para la salud humana. Es decir, el agua que consumimos no está exenta de tener ningún microorganismo, el agua que vemos en la naturaleza no es estéril, no está esterilizada, pero sin embargo el agua que se considera salobre y limpia no debe sobrepasar unos niveles de estos microorganismos. Ya lo veremos a lo largo de la formación. ¿Qué consideramos una fuente natural? Son captaciones que no son utilizadas con fines comerciales y no están conectadas a ningún depósito, cisterna o red de distribución. Son, por tanto, todas aquellas fuentes o manantiales que nos encontramos en rutas por la naturaleza y que, por tanto, no están sometidas a ningún tipo de control. El punto de muestreo es el lugar en el que se toman las muestras de agua para el control de su calidad. Esto lo veremos hacia la final de la formación porque es muy importante, además de tratar el agua, controlar que el tratamiento haya funcionado. Los desinfectantes para el agua son todas aquellas sustancias o productos que se pueden emplear para desinfectar el agua de consumo humano. Y por último, ¿qué es la contaminación del agua? La contaminación del agua es el efecto, la acción de introducir materias o formas de energía que implican una alteración perjudicial de la calidad del agua, en relación siempre con los usos posteriores que se le va a dar, es decir, una reducción en la calidad para el consumo humano, que nos va a provocar problemas de salud, o bien puede ser un perjuicio al medio ambiente, a los ecosistemas, o bien deterioren el uso y disfrute del agua. Es decir, que por ejemplo un agua contaminada que impida bañarnos en un río también se considera contaminación. Bien, vamos a hablar ahora un poco de lo que es el agua, del ciclo del agua y de cómo se distribuye en la Tierra y en nuestro país. Bien, en primer lugar vemos esta diapositiva en la que se puede observar la distribución del agua en el planeta. Como veis, casi el 98% del agua del planeta está en los océanos, es decir, que no se puede consumir directamente. ¿Qué pasa con el 2,52% restante? Es el agua dulce. Pero este agua dulce no está en disponibilidad total para nuestro consumo y para nuestro uso, sino que casi toda, es decir, casi un 70% está en glaciares, es decir, congelada, que no la utilizamos. El 30% se encuentra en aguas subterráneas, que sí que podemos aprovechar. El 0,8% se encuentra en lo que se llama permafrost, que es una capa helada sobre la superficie de la Tierra que siempre está helada y que no se puede aprovechar tampoco, y ya el 0,4% de toda el agua dulce, que ya era poca, está en la superficie o en la atmósfera. ¿Y en la superficie dónde puede estar? Pues puede estar en lagos de agua dulce, humedales, ríos, es decir, de lugares de donde sé que se puede aprovechar, y luego ya puede estar almacenada en la humedad del suelo, en plantas animales, es decir, dentro de los organismos, o en la atmósfera, agua que no vamos a poder aprovechar. Con lo cual, quiero que os hagáis a la idea de que a pesar de que el planeta esté compuesto prácticamente de agua,
no se puede utilizar como queremos y debemos racionalizar su uso, porque como se ve, una ínfima parte de toda el agua total del planeta es la que vamos a poder aprovechar. Y a pesar de que el agua sigue un ciclo, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, no es un recurso inagotable, porque como vemos aquí, el agua puede adoptar formas de las que no podemos aprovecharnos. Este es el ciclo del agua y vamos a comenzar a explicarlo por el agua del océano. El agua del océano, el mar en este caso, recibe la insolación del sol y cuando adquiere una determinada temperatura se evapora. Se evapora y en forma de humedad asciende por la atmósfera. Cuando se ha evaporado una cantidad suficiente de agua, se puede condensar alrededor de partículas de polvo y formar las nubes. Estas nubes son arrastradas por los vientos hacia los continentes. Una vez llega al continente y se topa con el relieve, la nube puede descargar su humedad en forma de agua líquida o de agua sólida. En forma de agua líquida, evidentemente de lluvia, o de granizo o nieve. Este agua va a caer sobre los continentes y va a seguir una serie de caminos alternativos. Puede acumularse en una superficie que esté más hundida que el resto del relieve y por tanto formar un lago, o pasar al caudal de un río. En este caso serían aguas superficiales. También puede ser arrastrada por las laderas de las montañas sin llegar a formar un río y por tanto estaremos hablando de torrentes o de escorrentías. Y puede pasar a la parte del agua que es subterránea, porque el agua es capaz de filtrar por las capas permeables del suelo a través de sus poros y acumularse en zonas por debajo de las cuales ya es impermeable y por tanto el agua no sigue filtrando, como vemos aquí debajo, y acumularse en lo que se denominan acuíferos. Toda el agua que cae en la superficie puede retornar al mar, ya sea por los ríos o ya sea porque el acuífero está lo suficientemente cerca del océano como para que se filtre su agua hacia el océano y por tanto volvería a comenzar el ciclo. Bien, quisiera comentar que en nuestro país el agua, en nuestro país y en el resto del territorio del planeta, el agua circula por cauces de ríos, se acumula en lagos, etc. El agua que circula por un territorio se organiza en lo que se llama demarcación hidrográfica. Una demarcación son todas las zonas, tanto terrestres como marinas, sobre las que tiene influencia un río o un conjunto de ríos. La cuenca hidrográfica es el territorio, es decir, otra área geográfica, cuyos ríos desembocan en un río mayor único, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los ríos que desembocan en el río Ebro, o en el río Duero, o en el río Palancia, forman la cuenca hidrográfica de este río principal. En España, en la península ibérica en concreto, hay 40 cuencas hidrográficas. En la organización del campamento debemos tener en cuenta si lo estamos montando cerca de un río a una distancia determinada. En este caso tendremos que pedir una serie de permisos que se gestionan a través de lo que se llaman confederaciones hidrográficas. En este caso ya no hay 40, sino que hay 9. Estas confederaciones son organismos que se han creado para la gestión y protección del agua en una zona determinada. En España en concreto existen 9. Además, en nuestro territorio se construyeron en un momento determinado diferentes presas para captar el agua de la lluvia y gestionar su uso, presentando en este caso diferentes ventajas e inconvenientes. Aparte de estas presas, el agua subterránea es una fuente importante de agua, sobre todo en los núcleos urbanos, a los cuales ya no llega el agua de los ríos, como puede suceder aquí en Valencia. No tenemos un río del que coger agua y tenemos que utilizar agua que proviene de trasvases de otros lugares o de aguas subterráneas. El acuífero es una zona profunda donde se acumula el agua y podemos aprovecharla mediante manantiales o pozos. Los manantiales son zonas del relieve que, como vemos aquí, cortan al nivel del acuífero y por tanto aquí el agua surgirá de manera espontánea. Podemos observar esto en alta montaña, por ejemplo. Y después tenemos los pozos, que son construcciones verticales utilizadas para extraer el agua del acuífero. Vamos a pasar ahora a hablar de los usos del agua y posteriormente de su contaminación. Como vemos en esta imagen, en este dibujo, el agua, ¿para qué la utilizamos? Pues la utilizamos diariamente para prácticamente todo.
para el riego de las plantas o de los cultivos, que es necesario para la alimentación y la nutrición, para la cocina, el consumo, la higiene personal, el uso y el disfrute, o las labores domésticas. Para todo esto es para lo que se usa el agua. Bien, el agua que se utilice para el consumo no tiene por qué ser tratada de la misma manera que la que se utiliza para el ocio o para la limpieza. El tratamiento que demos al agua y en un campamento también va a depender del uso que se le dé finalmente. No trataremos el agua que, por ejemplo, vayamos a usar en las duchas, pero sí que lo haremos para el agua que utilicemos con la cocina. Bien, el agua potable. Vamos a repetir en qué es el agua potable. El agua potable es el agua para el consumo, es decir, aquella que se utiliza para cocinar, para beber, para la higiene. Tiene que ser salubre y limpia, no puede contener ningún tipo de microorganismo en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud. Si superan estos niveles puede suponer un riesgo, podemos contraer una enfermedad. Bien, cuando hablábamos de contaminación, veíamos que era la introducción de sustancias o de energía. Vamos a hablar primero de las sustancias. Las sustancias que podemos introducir en el agua y contaminarla pueden ser de dos tipos. Pueden ser contaminantes químicos que proceden del uso de abonos, de plaguicidas o de residuos industriales. Como vemos, la organización urbana y supraurbana de las industrias de los polígonos siempre puede tener influencia sobre el agua, ya sea superficial o subterránea. Y todos aquellos productos que se viertan al suelo o al agua directamente acabarán en el océano y pueden acabar potencialmente en una población. Como vemos en el dibujo de la izquierda, todo lo que vertemos aguas arriba de un río que luego utilizará una población puede contaminar a sus personas. Y contaminantes biológicos. Son seres vivos muy pequeños que solo pueden ser vistos a través del microscopio y por eso se llaman microorganismos que pueden producir enfermedades. No todos los microorganismos, hay que decirlo, pues son patógenos, es decir, producen enfermedades. La naturaleza está llena de microorganismos, son parte de los ecosistemas y nosotros también los tenemos. Los tenemos, por ejemplo, en la flora intestinal, en el intestino para ayudar a la absorción de los nutrientes, por ejemplo. Bueno, pues sí, a través de nuestras actividades humanas vertemos seres vivos o no tratamos bien las aguas residuales de los baños, podemos contaminar las aguas que después tenemos que consumir, las de los acuíferos o las de los ríos. Otra forma de contaminación, como comentaba, era la energía. La energía es, por ejemplo, verter a un río desde una industria un líquido o incluso agua más caliente. Esta introducción de temperatura lo que hará es alterar la vida de todos los organismos que hay en ese río, alterar el funcionamiento del ecosistema. Esto tampoco va a beneficiar al final en la calidad del agua, pero sobre todo también en el tema de la protección al medio ambiente tiene mucha importancia. No solo hay que pensar en la introducción de contaminantes químicos o biológicos. Los contaminantes químicos suelen causar intoxicaciones a medio y largo plazo, como por ejemplo el plomo que había antes en las tuberías, y los contaminantes biológicos, los microorganismos, suelen causar enfermedades a corto plazo. ¿Por qué? Porque los contaminantes químicos necesitan de más concentración para ejercer un efecto visible sobre las personas, pero los microorganismos necesitan menos tiempo y menos concentración para realizar lo mismo. Vale, nos centraremos en la contaminación biológica. Como veíamos, la contaminación biológica es la que se causa por microorganismos. Alrededor del 80% de todas las enfermedades se producen y de todas las muertes en los países en desarrollo están relacionadas con el agua. Como veis ahí en el texto hay una serie de cifras, de datos impresionantes sobre la cantidad de personas y sobre todo de niños que fallecen por el consumo de aguas que no están en buen estado. Nos cuesta relacionar el consumo de agua contaminada con la aparición de enfermedades porque nosotros disponemos de otras alternativas y damos por sentado que no vamos a padecer ninguna afección o malestar por dicha causa. Sin embargo, cuando estemos en el medio natural y en un campamento, nos vamos a encontrar con agua sin tratar ni potabilizar. Tenemos que conocer los riesgos que puede conllevar el consumo de un agua que no esté bien tratada o incluso que esté contaminada.
Aquí tenemos una serie de nombres de enfermedades y en el dossier de contenidos están un poco más descritas, como el cólera, la hepatitis, la gastroenteritis, que es más típica, más habitual en los campamentos. Bueno, pues son todo enfermedades que la mayor parte de las veces pasan al agua de consumo por no mantener una buena higiene personal de la persona que manipula el agua y dos, por la calidad del tratamiento. Prácticamente en todos los casos las enfermedades se pueden evitar por esto y como veréis en la tabla del dossier pueden llegar a suponer complicaciones muy graves. De acuerdo. ¿Qué medidas tenemos que entonces que tomar para evitar la contaminación del agua? Evidentemente la primera medida es no contaminarla, la higiene. Tener cuidado con las cosas que hacemos. En el curso de manipulación de alimentos se ve toda una serie de buenas prácticas para no contaminar los alimentos, pero también es extensible al agua. La higiene de las manos, la higiene de las superficies, de los utensilios, todo eso hará que el agua se contamine. Sin embargo, el agua que vayamos a consumir y obtengamos el medio natural, sí que es necesario que hagamos un poco más para evitar que se contamine. Por un lado, tenemos que proteger la captación del agua, tanto de donde se toma como de un radio, por ejemplo, aproximadamente de 100 metros. La zona de donde nos abastezcamos de agua tiene que estar limpia. Tenemos que evitar que se encharque el agua, dado que entonces atraeremos mosquitos y por tanto microorganismos. Entonces, en un campamento nos tenemos que asegurar de que no haya fugas a lo largo de las mangueras y los tubos que favorezcan la formación de agua estancada. Además, todos los utensilios que se utilicen, tanto los grifos como las tuberías como las mangueras, tienen que ser aptos para el uso del agua, que no todos lo son, y tienen que estar siempre limpios. Es muy habitual utilizar el material de un año a otro y almacenarlo en los locales de los grupos durante un año entero, no utilizarlos y por tanto estamos favoreciendo la aparición de microorganismos. Una vez se han utilizado una serie de veces, debemos sustituirlos, dado que es muy complicado limpiar tuberías si son largas o mangueras. Es mejor sustituirlas. En segundo lugar, tenemos que diseñar correctamente la red de abastecimiento de nuestro campamento. Tenemos que utilizar materiales adecuados, tanto para las canalizaciones como para los depósitos. Tenemos que, cuando planifiquemos cómo va a circular el agua desde la fuente principal hasta las duchas, la cocina, etc., tenemos que evitar que haya ramales muertos, zonas donde la manguera se dobla, que favorezcan que el agua se estanque. El agua estancada es una fuente de microorganismos brutal. Tendremos que fijarnos también que este agua, estas canalizaciones, no pasen cerca de los servicios, de los váteres o de las letrinas, para asegurar una separación mínima entre el agua del consumo y el agua de los residuos. Como curiosidad, vemos en esta diapositiva que en las ciudades las canalizaciones se realizan de forma horizontal, separadas de forma horizontal, nunca de manera vertical, porque en el caso de que haya una fuga en el alcantarillado de las aguas residuales pueda filtrarse a la canalización del agua potable, ya tenemos un problema, porque ha pasado la contaminación al agua del consumo. Tenemos que realizar un buen mantenimiento a lo largo de todo el campamento, realizando revisiones periódicas a las canalizaciones, ver que no hay ningún tapón, etcétera. Limpiar si podemos los desagües, los filtros, etcétera. Y en cuanto al almacenamiento en depósitos, tendremos que hacerlo en depósitos aptos para almacenar agua. No todos lo son. Hay depósitos que se pueden alquilar que son de 1000 o 10.000 litros, pero que no todos han sido limpiados y desinfectados para el consumo de agua. Hay muchos depósitos que solo sirven pues, para gasolina, para aceites, etc. Cuidado con el alquiler de este tipo de depósitos. El fabricante que los alquile o los venda tiene que certificar que sirven para el consumo. Lo más fácil es tener depósitos de capacidades más pequeñas, de 50, de 100 litros, que tengan además un surtidor. Estos depósitos son más fáciles de potabilizar su agua como de limpiar. Los depósitos deberíamos limpiarlos bastante periódicamente para evitar la aparición de mohos. Se colocarán preferentemente a la sombra y estarán siempre limpios y desinfectados. Bien, vamos a ver un poco sobre el tratamiento del agua. Esta diapositiva que
que además no está trasladada en el dossier de contenidos, porque carece de importancia en esta formación, pero bueno, por comentar, este es el tratamiento que se realiza para obtener el agua potable. Bien, pues tenemos ahí en el esquema que sigue un poquito un proceso de ir deshaciéndonos de los residuos de más sólidos y más grandes a más pequeños, hasta finalmente desinfectarla y obtener el agua potable. En este paso de desinfección es donde nos vamos a quedar y a fijar, porque es nuestra tarea más importante en el campamento. La desinfección sirve para eliminar los microorganismos patógenos que continúan en el agua. La desinfección es muy importante para proteger la salud de las personas que estamos en el campamento. Por eso es obligatoria en las ciudades, en las localidades, tanto en nuestros campamentos. Para la desinfección generalmente se utiliza compuestos con cloro, porque el cloro es una sustancia muy activa contra los microorganismos. Bien, el cloro habitualmente no lo encontramos en esta forma de cloro, sino que lo encontramos como hipoclorito sódico o lejía. La lejía, el hipoclorito sódico que utilicemos para la potabilización del agua debe ser apta para la desinfección de agua de bebida. Hay lejías que son simplemente para la desinfección, para la limpieza de superficies. Por tanto, deberemos fijarnos siempre de las características de esta lejía. La cantidad de cloro que se debe obtener al final por litro es de 0,2 y 0,8 partículas por millón, y este es el pH más o menos que debe tener el agua finalmente. Ahora vamos a ver un poco mejor en qué consiste todo esto de la concentración. Bien, entramos en materia. Para potabilizar el agua utilizaremos este hipoclorito sódico o esta lejía apta para la desinfección. Tenemos que tener nuestro agua en un depósito, evidentemente, y tendremos que conocer tres parámetros. La riqueza o la concentración de la lejía, que esto nos lo dará la etiqueta. La capacidad que tenemos del depósito, pues si es una botella, una cantimplora, que ya podemos desinfectarla. Hasta si es un depósito, pues eso, de 50, de 100 litros o de 1000, ¿de acuerdo? Lo tendremos que utilizar más o menos en función del agua que tenemos y de la concentración. A mayor concentración de la lejía, menos tenemos que utilizar para el mismo volumen de agua. Aquí tenemos una copia de un protocolo de ejemplo de potabilización de agua, pero que vamos a utilizar para nuestra formación. Además, este protocolo está transcrito en el dossier de contenidos. Bien, una vez que ya conocemos el volumen de agua y la concentración, vamos a esta tabla y según la concentración de la lejía que tenemos en la parte superior y el volumen, introduciremos lo que nos indica. Pueden ser gotas, pueden ser mililitros. Si son mililitros, tendremos que utilizar un vaso medidor fiable, ¿de acuerdo? Es por eso comentaba que es más aconsejable utilizar depósitos más pequeños para poder dosificarlo en base a gotas y no a mililitros. Pero bueno, si tenemos un buen vaso medidor no habría ningún problema. Introducimos esa cantidad de lejía y dejamos, antes de dejarlo, agitamos o removemos con algo que esté limpio. Si es un depósito grande, pues tendremos que usar una varilla que esté limpia y removeremos bien para que la lejía se mezcle correctamente con el agua. Dejaremos pasar un mínimo de 30 minutos y realizaremos la comprobación de control. Utilizaremos un kit de medición de cloro y pH para realizar una comprobación tanto del cloro como del pH del agua, que debía estar en los niveles que veíamos en la diapositiva anterior, entre 0,2 y 1 miligramos por litro o partes por millón. Este resultado que nos dé el test, que después en el dossier de contenidos tenéis un enlace a un vídeo para ver un ejemplo de utilización, este resultado lo anotaremos en una tabla de registro, un libro de registro. Este libro de registro es muy importante porque nos ayudará a ver si a lo largo del campamento hemos tenido alguna incidencia, algún pico o algunos días en los que los resultados han sido muy diferentes. Además, nos lo van a pedir obligatoriamente el día que vengan a la inspección sanitaria. Nos van a pedir que este libro de registro tenemos que llevarlo, no podemos
controlar el agua y ya está. No, tenemos que llevarlo exhaustivamente. Este registro tiene que contener como mínimo los siguientes apartados: identificar bien el depósito o la garrafa, identificar a la persona que se ha encargado de la medición, la fecha en la que se realiza, la hora de la cloración y de la comprobación. Esto es para comprobar que verdaderamente hemos clorado y hemos dejado pasar 30 minutos. Y por último, una casilla para anotar el cloro o el pH. En caso de que tengamos valores que no sean normales, es decir, que estén por encima o por debajo de lo que tengamos que tener, haremos lo siguiente. ¿Qué puede hacerse? Si el nivel de cloro es inferior al recomendado, vamos a consultar en las instrucciones de la lejía si podemos añadir más. En ese caso, pues añadiremos lo que nos digan para obtener al final los resultados. Tendremos que volver a esperar media hora y volveremos a comprobar el resultado. Si el nivel de cloro ahora es superior a lo recomendado, ese agua vamos a tener que desecharla con seguridad, porque además tenemos agua con una sustancia química, y además tendremos que lavar bien el depósito para eliminar los restos de cloro que puedan haberse adherido a las paredes. Si la garrafa ha estado al sol, que por eso no es recomendable tampoco, el agua se comienza a evaporar y se concentra más el cloro. Por lo tanto, cuando midamos y cuando bebamos, estaremos consumiendo más cloro del necesario. Si además persisten estas anomalías, si volvemos a corregir, si volvemos a obtener resultados anómalos, tendremos que llamar a la localidad, al ayuntamiento, para que manden a sus personas técnicas y evalúen la situación, porque puede ser que haya un problema con el origen del agua y por tanto haya pues incluso que tener un corte del suministro o lo que sea. En este caso siempre es conveniente que tengamos un plan de contingencia, pues localizar fuentes dentro del pueblo o tener un proveedor de agua en caso de que no tengamos suministro. Bien, y por último simplemente me gustaría destacar el papel que tiene la persona responsable de la calidad y del tratamiento. Yo siempre recomiendo que del tratamiento del agua y de la comprobación se encarguen 2 o 3 personas como mucho. 2 incluso ya estaría bien. 1 es poco porque si esa persona tiene que irse o está enferma no va a poder realizar su trabajo. Pero si tenemos a 2 personas, esas 2 personas se van a especializar en esta tarea y la van a realizar siempre igual. Si muchas personas realizan esta tarea, podemos observaremos que los resultados van a variar mucho, porque cada uno tendrá una manera de poner las gotas, de medir la lejía, de hacer la comprobación, etcétera. Por lo tanto, es importante que de esto se encarguen unas pocas personas, porque controlarán además bien el tiempo, etcétera. Y bueno, con esto ya llegamos al final de la presentación. Ya sabéis que tendréis que realizar el test de autoevaluación para obtener el certificado y simplemente quería daros las gracias por vuestra atención, por haberos apuntado al curso y espero nos encontraremos en otros espacios. Bueno, un saludo muy grande.